A dar la parte teórica de este tema, que son varios conceptos que vamos a introducir rápidamente. Funciones crecientes y decrecientes. Una función es creciente en un intervalo si para dos números cualesquiera x1 y x2 en el intervalo, si x1 es menor que x2, implica que f de x1 es menor que f de x2. ¿Sí? Es decir, que la función va creciendo. A eso se refiere con una función creciente. Creciente en el sentido de que la f de x es más grande a medida que el x es más grande. Por el contrario, una función es decreciente si para x1 menor que x2 implica que f de x1 es más grande que f de x2. Este sería el concepto de funciones crecientes y decrecientes. El criterio para determinar si f es creciente en un intervalo es el siguiente. Si al evaluar los elementos de un intervalo en la primera derivada son positivos, entonces f es creciente. ¿Sí? Y si al evaluar los elementos en la derivada son negativos, entonces f es decreciente. Aquí nada más hay que recordar que usualmente lo que se hace no es evaluar todos los puntos, sino elegir algún elemento en el intervalo. Y si el resultado nos da sobre ese intervalo que es positivo, al evaluar en la derivada, entonces sería creciente. Y si el resultado al evaluar en algún punto nada más en la derivada es negativo, entonces diríamos que es decreciente la función. De esa manera determinamos si el intervalo AB es creciente o en el intervalo AB es decreciente una función. Máximos y mínimos de una función. Un valor C en el dominio de F se llama valor crítico. Si al evaluarlo en la derivada de la función, esto da como resultado 0. O también, si al evaluarlo en la función, dicho valor no existe. ¿Sí? No existe f' en C. Dice, al punto C, f de C se le denomina punto crítico. Entonces, ¿quiénes son los puntos críticos? Los puntos críticos son todos aquellos valores que vuelven 0 la derivada de la función. ¿Sí? Que vuelven 0 la derivada de la función. Por eso cuando los queremos encontrar, lo que hacemos es la derivada igualarla a 0 y encontrar todos los valores de x que cumplan dicha relación. Y así es como encontramos los máximos y mínimos. Esto se verá mejor en los ejercicios. ¿Qué son las derivadas de orden superior? Bueno, al derivar una función f se obtiene una nueva función. Realmente la derivada es una nueva función. Entonces, si continuamos dicho proceso, obtendríamos lo que sería la derivada de f', a la que llamaríamos f'. Dice, a la continuación de este proceso, pues le llamamos derivadas de orden superior. Es decir, podemos derivar 3 veces, sería la tercera derivada, 4 veces, la cuarta derivada, y solamente es ir derivando la nueva función. Eso es lo que conocemos como las derivadas de orden superior. Concavidad es si una función y igual a f de x es derivable en un intervalo AB, entonces la gráfica, ¿sí?, es cóncava hacia arriba si f' de x es mayor que 0 y es cóncava hacia abajo si f' de x es menor que 0. Estas son las condiciones para nosotros determinar cómo es la idea gráfica de una cóncava hacia arriba. Pues es que la gráfica va así, ¿no? Eso es algo cóncavo hacia arriba. ¿Y cómo sería algo cóncavo hacia abajo? Bueno, algo que se vea más o menos como esto. A eso se refiere la concavidad hacia arriba y la concavidad hacia abajo. Entonces nada más aquí hacer notar que se usa la segunda derivada para determinar la concavidad. Puntos de inflexión. Un punto C, f de C se denomina punto de inflexión si la gráfica de la función cambia de concavidad en dicho punto. Por ejemplo, este punto que está aquí sería un punto de inflexión si, por ejemplo, la gráfica de una función viene de esta manera, que sería una cóncava hacia abajo, y después a partir de ahí se forma una cóncava hacia arriba. A eso es a lo que se le denomina un punto de inflexión.
Y por último, el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada nos sirve para determinar si los puntos críticos que obtuvimos son máximos o son mínimos. Entonces, ¿cuál es lo que sucede con el criterio de la segunda derivada? Bueno, calculamos los puntos críticos y los puntos críticos los evaluamos en la segunda derivada. Si el resultado es positivo al evaluarla, entonces se dice que hay un mínimo en ese punto. Si el resultado es negativo, entonces habrá un máximo en el punto C, F de C. Vean que el punto es C, F de C, o sea, es el punto crítico, evaluarlo en la función original. Y bueno, este es el criterio de la segunda derivada, serían todos los conceptos que se van a trabajar el día de hoy. Y obviamente en los ejercicios